Muy bien. Buenas noches a todos. Bueno, pues vamos a seguir con el libro de Introducción a la Sabiduría de la Kabbalah y vamos a ver el siguiente apartado que el Rab nos platica. Muy rápido el apartado, ciertamente, así que lo vamos a ver rápido y seguramente nos pasaremos a otro apartado. Él pregunta, ¿para qué la espiritualidad? ¿Para qué necesitamos la revelación de la espiritualidad? ¿Qué no basta con lo que está a la vista, lo que percibimos de la materialidad? ¿No basta con eso? Y dice el Rab, si la realidad cotidiana que se nos presenta sería clara y comprensible, pues tal vez nos sería suficiente. Pero ella, dice el Rab, ella también nos presenta bastantes dificultades ya. Primero las solucionamos y luego nos ocupamos de la espiritualidad. Normalmente eso nos pasa. La cuestión, dice el Rab, por supuesto, reside entonces en el orden. Y cuando hablamos del orden, es decir, si primero viene la materialidad y luego la espiritualidad, o primero la espiritualidad y luego la materialidad, o ambas en sentido simultáneo, la respuesta a todo eso nos la da la sabiduría de la Kabbalah. Y nos la presenta principalmente en su definición. La sabiduría de la Kabbalah, dicen los sabios, particularmente el Bala Sulam, es el método para descubrir las leyes ocultas que rigen la creación. ¿Y quién es la creación? Nosotros somos la creación. Y todo lo que percibimos junto con nosotros es la creación. Entonces, estas leyes son claras y reales, como aquellas que están expuestas en nuestro mundo. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Pero hay una característica que se da en las leyes de la espiritualidad. Están ocultas aquí. Cuando llegamos aquí, esas leyes están ocultas. No estamos conscientes de esas leyes. Están ocultas a cualquier órgano de percepción que nosotros tenemos. No es como dice el Rab aquí dándonos un ejemplo, como la ley de la gravedad en la materialidad, que sabemos que de un árbol de manzanas cae una manzana. Que si te avientas de un puente, pues te vas a caer y te vas a dar un buen porrazo. Es una ley que está a la vista, que nuestros órganos de percepción la pueden discernir y sentir en la materialidad. Pero cuando hablamos de las leyes de la espiritualidad, no están a la vista. Requerimos y dice el Rab, al no ser conscientes de ellas, pues actuamos una y otra vez en su contra, provocando de su parte una reacción negativa. Es lo mismo que si ignoráramos lo que es la fuerza de la gravedad y vas a un puente o a un edificio y te avientas de un edificio de 8 pisos
y verás lo que te pasa. Hay una reacción negativa a eso. Pues lo mismo en la espiritualidad. Si desconoces, porque no la estás percibiendo, si desconoces las leyes y las reglas en la espiritualidad, obviamente vas a tener reacciones negativas al respecto. Y una de las reacciones más negativas es la reacción al dolor, la reacción a sentimientos y sensaciones dolorosos. Así que ignorar las leyes ocultas que rigen la creación provoca una reacción dolorosa. El desconocimiento de las reglas es la causa primaria, la causa de causas de todos los problemas que podemos percibir en nuestro mundo, sin exageración. Así que el conocimiento de las mismas o de las leyes y de las reglas en la espiritualidad, pues nos servirá, nos funcionará para evitar el dolor y la angustia que se perciben en nuestra vida, sin exagerar. Pero además de esto, además de las implicaciones en la percepción de la materialidad, además de las implicaciones positivas que tendría el conocer las reglas de la espiritualidad, que tendría en la materialidad, aparte de ello, se nos va ampliando la conciencia. Y el ampliar la conciencia es revelar, iluminarnos, primero en todas las reglas y las leyes de la materialidad, pero también de la espiritualidad. Y descubrir la razón de la espiritualidad implicando ya a la materialidad, porque una de las cosas más importantes que descubrimos cuando revelamos en la espiritualidad es que todo es espiritual, incluyendo lo material, que lo material es ilusorio y es ilusorio porque es temporal. ¿Y por qué es temporal? Porque la verdadera realidad es espiritual. La verdadera realidad es la espiritualidad, que es ilimitada, eterna, no temporal como lo es la materialidad. ¿Por qué? Porque en la espiritualidad está la ley general de la naturaleza, la que rige todo el universo y todo lo que puedas percibir. Es la ley general de la naturaleza, así lo conocen los sabios, o también lo conocen como creador, o más particularmente como otorgamiento. Pero no es el otorgamiento que nosotros entendemos como complacencia en la materialidad. No, es algo mucho más profundo, pero por mucho más profundo. Y dice el Rabate, ¿quién se revela la ley general de la naturaleza? La respuesta radica en la definición del Bala Sulam que citamos anteriormente.
La ley se revela a los creados en este mundo. Punto. Es decir, a la persona en este mundo. Es, en otras palabras, dice el rap, la espiritualidad o la relación con el Creador, esa ley única que rige toda la creación, es revelada al individuo. Pero es revelada al individuo mientras vive en este mundo. Y este es un punto muy importante, dice el Rab, ya que uno de los prejuicios de la sabiduría de la Kabbalah es que el beneficio espiritual por estudiarla se revela a la persona solo después de su muerte. Mentira. La revelación espiritual, cuando se hace correctamente, es la revelación de lo espiritual aquí en lo material, cuando vivimos aquí en lo material. Ese es un prejuicio incorrecto, por supuesto, que tenemos acerca de la espiritualidad. El cabalista, dice el Rab, es por tanto una persona que descubre la ley general de la naturaleza, el otorgamiento, por ejemplo, o como se dice, el creador. Pero esa persona no la descubre por inercia o porque es un profeta o porque lo tocó la magia o alguna de esas cosas raras que inventa el hombre. El cabalista es un científico, es una persona que discierne perfectamente bien y comprueba perfectamente bien la ley de la naturaleza. ¿En quién? En él mismo, para cambiar sus cualidades. Y al cambiar sus cualidades, cambia el mundo. No es ningún mago, ningún adivinador o algún sacerdote de algún esquema religioso material. No, es un científico. Y abunda el Rab diciendo, es también una persona racional que investiga su naturaleza y la del mundo en el cual vive. Es un individuo, obviamente, que al ser racional va a formular preguntas y va a buscar sus respuestas. Es decir, es un individuo que intenta comprender primero, cómo es posible que cada uno de nosotros sea como es. Intenta comprender qué es lo que está motivando la dinámica de este mundo. El maestro le llama loco en el que vivimos. ¿Y cuál es la diferencia con otro tipo de individuos? Que la mayoría dejamos de lado algo que se nos va presentando o se nos presenta y lo olvidamos o lo queremos olvidar, que son cuál es el propósito de la vida, por ejemplo. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cómo puedo cambiar este mundo si es cambiable? ¿Cómo puedo cambiar yo mis cualidades? Y no, la mayoría de la gente, al no encontrar respuesta a esto, rápidamente lo olvida y voltea a ver la satisfacción que dan una serie
mil y un deseos que te da la materialidad. Y aunque el cabalista también empieza a hurgar en la dinámica de la materialidad, así, buscando en un principio el bienestar y sabiendo que debe de vivir esta vida, aún con eso no se olvida, no se olvida de las preguntas primordiales y sigue buscando o va a seguir buscando hasta descubrir por qué es el secreto de esa vida. Ese es el cabalista. Sigo leyendo. La comprensión de la palabra espiritualidad, escribe el Bala Sulam, no pertenece en absoluto a la filosofía. Cuando el Bala Sulam habla de filosofía, se está refiriendo a todos los esquemas que tenemos en este mundo material, que antes los agregábamos o los uníamos o los sintetizábamos en una disciplina que se llama filosofía. Por eso es que habla aquí de la filosofía, pero se refiere a todas esas disciplinas materiales en donde tratamos de sintetizar todos los conceptos. Bueno, por eso se refiere a filosofía. La comprensión de la palabra espiritualidad, escribe Bala Sulam, no pertenece en absoluto a la filosofía o a la religión o a la brujería o a cualquier otro esquema. ¿Por qué? Porque ¿cómo se puede discutir sobre cosas que nunca hemos visto o logrado sentir? No se puede sentir la espiritualidad. No se puede hablar de espiritualidad si no la hemos sentido, si no sabemos qué es, si especulamos e imaginamos nada más. Pero sí existe alguna definición para diferenciar y separar entre lo espiritual y material, y no debemos tomarla y no la tomamos en cuenta. No sabemos tomarla en cuenta. No sabemos ni siquiera definir qué es lo espiritual. Pero un verdadero cabalista tiene muy presente y ha alcanzado perfectamente bien qué significa ser espiritual y qué significa ser material. Hay una verdadera diferencia en esos dos estados que genera el hombre. Y este estado de la espiritualidad, que nada tiene que ver con esa espiritualidad aprendida en las religiones o en el misticismo o en las filosofías, o vaya usted a saber en cuántas cosas más, nada tiene que ver con esta espiritualidad que te da la sabiduría de la Kabbalah. Es algo muy distinto. Y sí, nada tiene que ver con los dotes adivinatorios o la ciencia paranormal o la mística o los hilos rojos. No, 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 nada de eso. Es una ciencia. Y eso es lo que nos hace que los, entre comillas, los resortes nos salten, porque estamos acostumbrados a ir de espiritualidad desde el punto de vista de la religión, desde el punto de vista de una situación ciega que debes de creer sin ninguna duda. Y eso no es posible en la sabiduría de la Kabbalah. Entonces, primero
tenemos que entender claramente que la espiritualidad no es lo que conocemos sobre la espiritualidad en el mundo material. Segundo, que tenemos que definir perfectamente bien qué significa espiritualidad para los sabios cabalistas. Y en base a eso, adentrarnos en el sendero de la espiritualidad o de la Kabbalah más profundamente para poder captar primero y después alcanzar reglas y leyes que se están desarrollando dentro de ese ámbito. Y finalmente, cambiar nuestras cualidades, nulificando nuestro ego para poder avanzar todavía más en el sendero de la Kabbalah. Muy bien. Vámonos con el otro apartado, la ley del amor. Pero antes el Rab nos pone a prueba cuando nos pide que vayamos pensando, vayamos masticando, entrecomillados, esta pregunta que dice, ¿cuál es el beneficio de estudiar la sabiduría de la Kabbalah? Si te pones a pensar sobre lo que acabamos de leer, entonces empezamos a entender y empezamos a captar la frecuencia en la cual la Kabbalah se está desarrollando. Es decir, si tú te pones a pensar, si tú te pones a discernir sobre lo que estás obteniendo con esta información, empiezas a acostumbrar a tu cuerpo a manejarse en esa, digamos, frecuencia que empiezan a manejar los sabios cabalistas. Y ese emparejamiento, entre comillas, con esa frecuencia, te empieza a trasladar hacia conceptos más profundos. Si no crees en esto, si no piensas que esto no es posible, la Kabbalah te está diciendo que no es posible avanzar y te vas a encontrar allá adelante un muro. Aquí nadie gana con esto. No me estás pagando a mí por esto. Ni veo a ningún cabalista serio que te vaya a cobrar o que vaya a ganar algo diciéndote esto. No va a ganar nada. Entonces, debes de vencer ese escepticismo pensando en la posibilidad de que algo de esto es verdad y lo tienes que comprobar en ti. Por eso es que el Rab pone y pregunta cosas para que tú te las lleves a tu casa o te las lleves y vayas discerniendo esto. Esto es muy importante. Bien, vámonos con el siguiente apartado. La ley del amor. Dice el Rab lo siguiente. Después de comprender que la sabiduría de la Kabbalah es una ciencia y que se ocupa del descubrimiento del Creador, conociendo al Creador como la ley natural o el otorgamiento, se ocupa de ese descubrimiento la ley general que rige toda la creación, pues nos detendremos un poco en la naturaleza de esa ley y especialmente en sus consecuencias sobre nosotros, dice el Raf. Así pues, dice que investigando la naturaleza, como es el caso
de los sabios cabalistas, ellos descubren que el Creador es una fuerza de total amor y otorgamiento. Entonces, tendríamos que definir perfectamente bien qué es el amor espiritual y qué es ese otorgamiento desde el punto de vista de la espiritualidad. Esta fuerza, dice el Rab, esta fuerza de amor y otorgamiento, maneja la creación en armonía, sin exagerar. Maneja la creación como un solo cuerpo, donde todas sus piezas están relacionadas entre sí él le llama hilos invisibles, yo le llamo por una red que no está a la vista de todos. Es una red de responsabilidad mutua que, de acuerdo a esta ley, es la existencia de un elemento en la naturaleza que es siempre, que posiblemente siempre está en armonía y en balance con el resto de las partes de la creación. En un lenguaje científico, dice el Rab, digamos que este balance y armonía entre las piezas de la creación es una homeostasis. Esto significa el término homeostasis. Está en balance, está en armonía con la ley general de la naturaleza. Y entonces todas las piezas que conforman esa creación es solamente uno, y estando en armonía, todo funciona correctamente. Y más adelante vamos a ver qué es funciona correctamente. Todo eso es la revelación al cual vamos a entrar en el sendero de la Kabbalah. Sigo leyendo. También nosotros, los seres humanos, como parte individual de la naturaleza, pues debemos llegar a un balance y armonía entre nosotros. Y entre nosotros y la naturaleza. Así que, para cumplir nuestro propósito natural y sentirnos satisfechos y felices, debemos mantener entre nosotros relaciones equilibradas de amor y contención mutua. Esto es muy importante porque todo lo que vemos en la realidad, todas sus consecuencias, sean buenas o malas, todo es por la relación que tenemos con el prójimo, la relación entre los hombres, esa relación tuya con los hombres contigo, y todo lo que tú percibes en la realidad está básicamente relacionado con ese tipo de relación que tenemos. Y lo mismo sucede entre el hombre y la naturaleza. Si estamos con una mala relación, es evidente que vamos a tener serios problemas, ya sea con la naturaleza o con otros hombres. Esas relaciones venturosas, esas relaciones que, entre comillas, son equilibradas, es lo que conseguimos, y es a lo que llaman los sabios cabalistas las relaciones correctas de amor y contención mutua.
Y eso nos lo va a enseñar el sendero de la espiritualidad, la sabiduría de la Kabbalah. Pero no solamente eso, sino también nos va a revelar otras cosas de mucha importancia. Bueno, abunda el Rab aquí, dice, pero los humanos, a diferencia de la naturaleza inanimada, vegetal y animada, no sentimos esta obligación de manera natural. No sentimos que esto pudiera ser importante. ¿Por qué no lo sentimos? Porque tenemos un fuerte y persistente deseo de estar autosatisfaciéndonos primero antes que satisfacer al prójimo o antes que satisfacer a la naturaleza. Más bien la naturaleza nos tiene que satisfacer a nosotros. Entonces, esto está oculto para el ser humano normalmente. Y esta sencilla forma de explicarlo en forma sintética es el por qué no logramos sentir el equilibrio de la naturaleza, el por qué no alcanzamos a ver un equilibrio en la naturaleza y por qué vemos tantas zonas desequilibradas en la realidad y en nosotros. Y es que actuamos en acciones contrapuestas a la naturaleza. ¿Por qué? Porque estamos muy preocupados, primero por conseguir lo nuestro, y eso es justamente el problema, que no te permite ver la ley general de la naturaleza. Y dice el Rab, pero la ignorancia de la ley no te exime del castigo. Y como hemos explicado anteriormente, dice el Rab, esto es el motivo de las profundas crisis que deja su huella en la sociedad humana, en todas partes del mundo. Es más, dice el Rab, si observamos el proceso atravesado en los últimos miles de años, en verdad descubrimos que justamente las fuerzas de la naturaleza son las que nos dirigen a comprender la necesidad que tenemos de alcanzar correctamente un balance y conexión verdaderos entre nosotros. Aparentemente, dice el Rab, en realidad hay un plan para nosotros, solo que no logramos percibirlo. No logramos percibirlo por la misma razón que platicábamos aquí arriba. Así pues, la evolución de la raza humana es completamente una evolución de conexión. La evolución de la raza humana es completamente una evolución de conexión correcta. Al comienzo de la historia de la humanidad vivíamos en clanes familiares desconectados entre ellos. Con el paso de los años comenzaron las colaboraciones, los clanes familiares crecieron y comenzamos a luchar para dominar a las personas y también otros territorios. Paralelamente, desarrollamos la agricultura que trajo consigo una prosperidad, digamos, económica, como así un mayor desarrollo en las relaciones interpersonales. Las revoluciones sociales, culturales,
las revoluciones en educación nos han ido conectando cada vez más. Y a partir de la era industrial, nos aceleramos en un camino de conexión entre todas las personas del mundo. Y hoy ha alcanzado su máxima expresión a través de la tecnología o a través de las redes sociales o a través del descubrimiento del Internet. Hay mayor conexión, hay mayor comunicación. Comenzamos con luchas y conflictos, pero la naturaleza nos está induciendo a comprender que nuestro beneficio sería mucho mayor si combinamos nuestras fuerzas y esfuerzos. Y eso es lo que la naturaleza o esta evolución nos está llevando a querer que entendamos. Así, de manera natural, nos convertimos en una sociedad global, en un solo cuerpo que depende de la cooperación mutua entre sus diferentes órganos. Y tenemos que tener mucho cuidado en que haya una cooperación mutua, no que haya un grupo que dice que va a haber una cooperación mutua. Tenemos que tener mucho cuidado en ello. Bueno, la legalidad que está en la base de todos los desarrollos naturales, dice el RAP, fue la que generó y aún sigue haciéndolo, que nos conectemos mutuamente a través de miles de lazos. Si hace unas décadas podríamos vivir aislados, hoy en día es ya prácticamente imposible. La globalización, desde ese punto de vista, es la definición correcta entre los hombres. La mayor comunicación. Hay mayor conexión que no necesariamente nos lleva a una conexión correcta. Todavía tenemos que solventar el asunto que nos trata de dividir, que es el amplio deseo de autosatisfacción, no importando si yo paso por encima del prójimo o la naturaleza. Todavía nos falta aprender eso, pero mientras no sucede, la comunicación entre nosotros va en aumento, la conexión va en aumento. Y a esto se refiere el maestro cuando habla de globalización, que refleja el desarrollo natural interminable y nos empuja hacia una nueva vida. Una vida en la cual cada célula y cada órgano, o como diríamos por ahí, cada persona en cada país, vivirán bien solo si hay una colaboración mutua y hay una preocupación por el bien general. Esa sería la globalización correcta, esa sería llegar a la conexión correcta. Pero si optamos por oponernos a la naturaleza y vivir nuestras vidas aisladas de los demás, nos pasará lo que a todo cuerpo cuando un órgano determinado en su interior decide diferenciarse o desconectarse de los demás. Se va a desarrollar un tumor cancerígeno. Células que se niegan a morir y se niegan a participar en el sistema.
Y esto es exactamente lo que sucede hoy en día en la sociedad humana. Estamos conectados mutuamente, es verdad, pero también nos explotamos mutuamente y nos preocupamos solo por lo nuestro. Y esto de una preocupación solo por lo nuestro, perdiendo el horizonte de la cooperación mutua, perdiendo la conexión correcta, es lo que está contrapuesto a la ley de equilibrio general de la naturaleza. Y entonces eso nos hace sufrir a todos. A diferencia de los otros elementos de la naturaleza, lo esencial para nuestra convivencia, que son los lazos de responsabilidad mutua, está oculta a nuestros ojos, mientras no sepamos cuál es la ley general de la naturaleza. Podemos comprender la necesidad de esos lazos, pero no logramos implementarlos prácticamente. Es decir, podemos escuchar en Facebook, podemos escuchar a alguien que dice que la cooperación mutua y la responsabilidad mutua y la conexión con el prójimo, pero no tenemos todavía los implementos para lograrlo prácticamente en nuestro interior. Y entonces, esa situación nos hace que la ley de equilibrio de la naturaleza, aunque lo oímos, no surte efecto, es como si estuviera oculta a nuestros ojos. Y es que algo muy profundo, algo muy radical y natural en nosotros nos impide realizarlo. Y el rap dice, al respecto, vamos a ampliar esta explicación sobre los motivos del por qué este ocultamiento, del por qué no puede verlo el hombre. Y es la continuidad del siguiente estudio en este libro. Finalmente, el Rab abunda en lo siguiente. Si no decidimos seriamente que debemos conectarlos entre nosotros, si no lo decidimos seriamente, no vamos a lograr ni seguridad ni tranquilidad. Los cabalistas explican que si no empezamos a educar a todas las personas del mundo a considerar la naturaleza, que es la que nos hace avanzar hacia un desarrollo de conexión real entre corazones, y en forma contraria seguimos concentrándonos solo en nuestro beneficio personal, pues vamos a tener que sufrir mayores crisis. La clave reside, y esto no es sencillo, pero es importante, la clave reside en el deseo que tengas de descubrir en nuestras relaciones esa fuerza natural que actualmente permanece escondida,
esa fuerza de conexión, es decir, esa fuerza de otorgamiento y amor, que también se podría decir esa fuerza que se llama el creador. Así pues, se van poniendo todas las condiciones para que sigas en el sendero. Porque esto que estamos hablando es lo que nos va a llevar o el inicio del sendero en la espiritualidad. Es lo que nos abre la puerta al descubrimiento de la sabiduría de la Cábala. Muy bien. Y aquí es el ponte a prueba, esta pregunta. Después de ver, después de oír, después de leer esto en el libro, el Rab dice, a ver, vamos a ponernos en la misma frecuencia, pero tienes que ponerte a pensar. Y te da otra pregunta. ¿De qué depende la existencia de cada uno de los detalles de la creación, incluyendo el ser humano? Es una pregunta muy profunda y es una pregunta que vale la pena discernir. Bueno, para la siguiente grabación vamos a resumir la lección y vamos a platicar sobre los puntos principales y seguiremos después con la siguiente unidad. Por lo pronto la dejamos aquí y nos vemos para la siguiente ocasión. Gracias. Buenas noches.